Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast de Dreaming Spanish, un podcast semanal para personas que aprenden español. Acá, personas de diferentes países hispanohablantes tenemos conversaciones muy variadas sobre todo tipo de temas, pero siempre de una forma un poco más clara, un poco más lenta o sencilla para que ustedes puedan comprendernos. Pero si este nivel no es perfecto para ustedes, no se preocupen. En nuestra web, dreamingspanish.com, pueden encontrar videos más avanzados, más difíciles y también más fáciles. Pueden encontrar miles de videos en español comprensible desde nivel súper principiante hasta avanzado. Yo soy Agustina de Argentina. Y yo soy Justin de Venezuela. Y hoy estamos acá para hablar de un tema muy interesante. Un tema que se comenta mucho en las redes sociales, que se pregunta mucho en Reddit y que en general genera un poco de debate, ¿no? Así es. Yo diría más que un poco de debate, diría que genera mucho debate. Pero vamos a ver. Puede ser, puede ser. Contanos, Justin, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre si realmente Latinoamérica es amigable para el colectivo o la comunidad LGBT. Así es. Hay muchas opiniones sobre este tema. Es un tema también que depende mucho de la persona y que depende mucho del lugar. Porque como ya hemos dicho en otros episodios, es muy fácil meter a todo Latinoamérica en una bolsa, como si fuera un país o una misma cosa. Pero Latinoamérica es enorme, es grandísimo. Está compuesto por muchos países con situaciones muy distintas, con culturas muy distintas. Incluso a veces dentro de un mismo país, las cosas pueden ser muy diferentes en un lugar y en otro. Así que en este episodio del podcast vamos a hablar de manera general sobre diferentes países. Pero como siempre, tienen que saber que no toda la gente piensa igual e incluso dentro de un mismo país no todos los lugares son iguales. Exactamente. Y a mí realmente me gustaría empezar discutiendo sobre Argentina. Tengo mucha curiosidad por saber tu perspectiva como argentina de tu país acerca de este tema. Bien. Bueno, yo creo que Argentina es bastante abierto en este sentido. Más que nada Buenos Aires, ¿no? Como siempre, las ciudades más grandes y más pobladas suelen ser las más avanzadas en todos estos temas. Y creo que en general Argentina como país está muy bien en este aspecto. Y particularmente Buenos Aires es una ciudad muy tipo friendly, muy amigable con toda la comunidad LGBT, realmente. En mi experiencia, teniendo muchos amigos que forman parte de la comunidad, muchos conocidos, la verdad, realmente viviéndolo muy de cerca, creo que todos se sienten muy bien, muy aceptados, sienten que en Buenos Aires están seguros. Es muy, pero muy raro que sufran algún tipo de discriminación,
de acoso, de comentario negativo. A ver, siempre hay algún loco, siempre hay alguna persona que está un poco más atrasada en ese sentido, pero no es normal, no es la norma. Y en un aspecto legal, en un tema de igualdad ante la ley, de igualdad de derechos, Argentina está avanzadísimo. De hecho, bueno, es legal básicamente todo, tipo, es legal el matrimonio igualitario, la adopción de hijos, ¿no? De bebés o de niños de matrimonios igualitarios, el cambio de género en el DNI, ¿no? Para las personas transgénero. La verdad es que creo que no hay, al menos de lo que yo sé, está todo completamente igualado. No hay diferencias ahí. Sí, me causa curiosidad porque yo viví en Argentina, pero obviamente mi punto de vista también está un poco condicionado a la comparación con Venezuela. Y Argentina me parece exactamente lo que acabas de describir. Muy libre, las personas realmente en su grandísima mayoría no van a tener ningún preconcepto, no van a tener ningún prejuicio con las personas LGBT de ninguna manera. Y según mi visión, yo siempre sentí que las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, se sentían libres, se sentían tranquilas en Buenos Aires, que fue donde yo viví. Ujú. Sí, para mí también. De hecho, bueno, en Buenos Aires hasta incluso hay como muchos bares, muchos boliches, ¿no? Como discotecas particularmente tipo gays, pero incluso en un boliche normal, en un bar normal, en la calle, como que realmente no hay, casi no existe, ¿no? Y algo importante que yo veo es que no solo es en generaciones jóvenes, o sea, obviamente la gente de mi edad es rarísimo, pero realmente rarísimo encontrarte con alguien que tenga algún tipo de rechazo, de homofobia, es muy raro, muy, muy raro. Pero incluso en generaciones más grandes, tampoco. Por ejemplo, en la generación de mis padres, estoy hablando de personas de entre, no sé, 40 y 60 años, incluso en ellos tampoco es muy normal. No hay mucha homofobia. Sí hay gente que por ahí como que le cuesta más, ¿no? Esta típica frase de que le cuesta más entenderlo, como que se confunden por ahí la identidad de género con la orientación sexual, ¿no? Ese tipo de confusiones y cosas así, pero no conozco literalmente a nadie que sea homofóbico, que sea transfóbico, que ande hablando mal, diciendo que esta gente está mal, ¿no? Como que todo eso, incluso en generaciones más grandes, no conozco a nadie que sea homofóbico, transfóbico o que hable mal, que haga nada. O sea, no es algo normal acá. Sí, pude percibirlo, incluso cuando las personas mayores intentan referirse, pueden tal vez usar algunas palabras que serían ofensivas, pero tú ves que ellos están intentando hacerlo de forma respetuosa. Entonces se siente como que realmente no solo la ciudad, sino la sociedad de Buenos Aires es realmente muy amigable y te acepta muy bien. Ujú. Sí, creo que obviamente la situación puede ser un poco diferente en otras partes del país, no en otras ciudades. Creo que
por ejemplo, en Córdoba, en Mendoza, en Bariloche, en Ushuaia, en ciudades grandes, sería muy, muy similar. Sí puedo imaginarme que tal vez en áreas más rurales, áreas más pobres, más humildes, puede que esto sea diferente, pero básicamente porque toda la vida es diferente ahí, en muchos sectores todavía es algo muy del patriarcado, hay mucha dominación del hombre, de los valores tradicionales, tal vez hay más religión también que se presta para pensar de otra forma acerca de la comunidad LGBT, entonces creo que puede haber sectores en donde la realidad sea diferente, pero si hablamos como país en general, a nivel legislativo, a nivel de leyes y a nivel de sociedad, más que nada en grandes ciudades, creo que Argentina está muy, muy bien. Sí, para mí, comparando justamente con mi país, siento que Venezuela en Sudamérica está en el otro extremo. Ahí va mi pregunta, porque justo te iba a decir que siento que en general los argentinos pensamos que Chile, Uruguay, Brasil y Argentina estamos más o menos en la misma página con estos temas, como que son los países más progres, ¿no? Como más avanzados, más adelantados, y que el norte de Sudamérica y Centroamérica son un poco más tradicionales y como que no se vive igual. ¿Es verdad desde tu experiencia? Sí, para mí es completamente verdad. Eh, es muy diferente el estilo de vida de una persona que se autoperciba cualquier cosa, gay, lesbiana, trans, si sea solo queer, eh, porque hay personas que dicen, no me identifico tanto como con el estereotipo tradicional masculino y son hombres, pero igual le gustan las mujeres. Ni en ese aspecto Venezuela, por ejemplo, es nada amigable. Ujú. Ok, ok. ¿Y eso cómo se vive? O sea, ¿es un tema de derechos? ¿Es un tema de la gente en general? No sé, ¿es discriminatoria con estos temas? ¿Cómo se traduce eso al día a día? Uf, bueno, al día a día es difícil. ¿Por qué? Porque es todo. No hay muchas leyes ni derechos. De hecho, lo único que es legal es tener relaciones sexuales con una persona de tu mismo sexo. No está penado por la ley, pero del resto eh, no hay nada. O sea, es Ok, como, bueno, no te pueden meter preso por tener una relación sexual, pero del resto no hay garantías de nada. Eh, por la parte de la sociedad, las personas juzgan mucho y realmente son bastante intensas con el tema. En Venezuela es muy normal juzgarte mucho por la forma en la que te mueves, por la forma en la que hablas, por la forma en la que vistes, por la música que escuchas. Entonces, si tú eres un hombre, tienes que vestir de cierta forma, tiene que gustarte cierta música, tienes que encajar perfectamente allí. Si eres mujer, también pasa lo mismo. Si te sales de alguno de esos dos, ya la gente es realmente muy, muy cerrada. ok, bien, como muy de los estereotipos de género también, ¿no? Como la mujer tiene que ser femenina y tiene que bailar y le tiene que gustar el rosa y el hombre tiene que ser fuerte, ¿no? Como todas estas cosas. Exacto, sí. O sea, a un hombre que quiere bailar en Venezuela,
ya eso es, ya eso es un tema. Ya eso Ujú. es tema de discusión, qué le está pasando, hay que llevarlo al psicólogo. eh, pero se Wow. puede decir que ha avanzado porque ya por lo menos muchas personas están dispuestas a ir al psicólogo con estos temas. Antes ni tanto. Pero bueno, en el día a día, incluso por ponerte una camisa siendo hombre, colorida, demasiado colorida, ya pueden empezar a hacerte bullying. Ah, wow. Ok, ok. Es realmente muy impresionante eh, porque obviamente una persona puede gustarle mucho el rosado sin que signifique nada, Ujú. pero ya eso en Venezuela es un signo de tú no eres hombre. Ok, wow. O sea, simplemente el hecho de que seas un poco diferente del estereotipo del hombre macho o de la mujer femenina ya es una razón para que te empiecen a criticar, a discriminar, a tratar diferente. O sea, no me quiero imaginar si realmente como formas parte de la comunidad, si sos gay, si sos lesbiana, si sos trans. O sea, ahí es terrible, ¿no? Es que sí, es que públicamente no puedes demostrar afecto con una persona de tu mismo sexo porque realmente las miradas son unas cosas que matan. Te juzgan Wow. mucho, te insultan, te gritan en la calle cualquier persona, eh, te corren de sitios, te echan de centros comerciales. La seguridad del centro comercial te echa, de restaurantes, de cualquier sitio así te pueden correr porque estás teniendo un comportamiento no familiar. Y cuando te digo comportamiento no familiar, es que es agarrar del brazo un hombre a otro hombre. Con las mujeres no es tan rígido, pero entre hombres sí. Ok. Pero si yo agarrara por un brazo a un hombre y bueno, y tengo obviamente cara de que me gusta, ya eso sería motivo suficiente para que me echen de un centro comercial. ¿Sabes? No, sin besos, sin absolutamente más nada, solamente agarrar el brazo. Wow. Que sí, o sea, es así. Y lo confirmé porque para este podcast, como yo ya tengo tiempo fuera de Venezuela, no sé tanto cómo es el día a día allí. Entonces hice una pequeña encuesta entre mis conocidos y personas que viven en la capital, personas que viven en ciudades muy lejos de la capital, personas más jóvenes, personas más grandes, hombres y mujeres. Y todos me dijeron lo mismo. Algunos son más positivos, otros más negativos al respecto, pero la respuesta es la misma. Básicamente es, sí, sí, puedes ser gay, puedes ser bisexual, puedes ser trans, pero en tu cabeza. Que nadie se dé cuenta. Ok. O sea que no se puede. Eh, básicamente, no puedes tener una muestra de afecto, pero hay personas que también están acostumbradas a Venezuela y, por ejemplo, uno de los conocidos me dijo, no, sí, yo con mi anterior pareja, nosotros nos demostrábamos cariño en público. Y le pregunto, ¿cómo se demostraban cariño? Bueno, cuando nos despedíamos, nos dábamos un piquito. Un piquito es pegar los labios medio segundo. Claro, para Eh, ellos eso es como wow. Sí, eso ya es wow. Pero no es como... Es raro andar agarrado de manos. Realmente existe mucha agresión. Sobre todo para tal vez personas gays o lesbianas que físicamente cumplen más con el estereotipo gay o lesbiana. Por Claro. ejemplo, si son dos gays más delicados,
que se mueven más como podríamos decirlo estereotípicamente femenino o al revés, como mujeres que les gusta vestirse con más ropas más anchas, que les gusta moverse más como de forma rústica. Esas personas suelen sufrir más agresión en la calle. Wow, ok. ¿Y pensás que es algo particular de Venezuela o que, por ejemplo, Colombia vive algo similar? Como países cercanos, ¿pensás que puede ser similar o que es peor en Venezuela? Yo creo que en Venezuela está dentro de los peores. Creo que en el norte hay mejores situaciones porque por lo menos en Colombia sé que pasa de alguna forma, pero en Colombia ya todo el órgano político, el gobierno tiene leyes que protegen a estas personas. En la sociedad sé que todavía no está tan aceptado, pero por lo menos tienes alguna seguridad de algo. Se está Ujú. haciendo un cambio, la gente se está acostumbrando y más o menos pasa en Costa Rica. Tengo un par de amigos en Costa Rica. En Costa Rica tienen muchas leyes, ya aceptan muchas cosas, matrimonio igualitario eh, y otras cosas más. Pero en el día a día la sociedad todavía no está tan abierta, todavía juzgan mucho y si ven a un par de hombres pasar agarrados de mano, ya se le quedan viendo y pueden llegar a insultar y pedir que te vayas porque no quieren estar cerca de ti. Para mí es una locura. De hecho, yo recuerdo que cuando yo era chica, no sé, tipo 11 años o algo así, me enteré que había países en donde las personas homosexuales no podían casarse, donde el matrimonio gay u homosexual era ilegal. Y yo no lo entendía. O sea, yo me acuerdo de yo en shock, tipo, ¿cómo que no se pueden casar? O sea, para mí era una locura, ¿no? Pensar que había países en donde dos personas del mismo género no se podían casar. Yo no lo podía creer. Y de hecho, haciendo un poco, buscando un poco para este video, el matrimonio gay todavía es ilegal en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en Venezuela, en Haití, en República Dominicana, en Panamá, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala y en El Salvador. Son muchísimos países y para mí realmente es inentendible, tipo yo no puedo creer, ¿no? Que en 2026 todavía sea ilegal en tantos países de esta zona, de América Latina. Y sí, para mí fue realmente un shock porque, como yo te digo, Argentina en eso está bastante bien. De hecho, Argentina fue el primer país de Latinoamérica en legalizar el matrimonio igualitario en 2010. Yo tenía 7, 8 años cuando eso pasó, o sea, yo ni me acuerdo. Entonces, para mí siempre fue una realidad, ¿no? O sea, para mí siempre fue una realidad que las parejas gays podían casarse y cuando yo me enteré que en otros lugares no podían, me quedé choqueada. Para mí es muy loco hablar contigo y que para ti siempre haya sido normal. Claro, es que sí. A ver, también creo que tal vez personalmente como que siempre, o sea, mi familia siempre fue muy abierta en ese sentido, muy tranquila. Lo loco es que en mi familia, al menos que yo sepa, no tenemos a nadie de la comunidad LGBT. No es que tenía un primo, una prima o algo, pero en general siempre fue un tema como súper aceptado, como que no, nunca hubo ningún problema, entonces también en el ámbito familiar, en el ámbito de la escuela, todo como que sí, o sea, literalmente siempre fue normal para mí, como que nunca, sí, nunca fue algo así como para debatir o plantearse. A mí nunca se me podría haber ocurrido que eso estaba mal, ¿me entendés? Claro. A mí, en mi familia, hasta donde yo sé, tampoco
había nadie hasta que llegué yo. El Este, pionero. sí, y justamente recuerdo que el tiempo, el momento en el que me hice consciente de que me gustaban tanto los hombres como las mujeres fue por ahí alrededor de 2009, 2010. Y recuerdo haber visto que Argentina se convertía en el primer país que legalizaba el matrimonio igualitario. Y me recuerdo que dije, uy, siento tanta envidia de los argentinos. ¿Sabes? Se me hace loco Sí. porque para mí en ese momento, o sea, yo recuerdo eso bastante claro, porque por ahí en el 2010, 2011 yo caí en cuenta de mi sexualidad y ya estaba experimentando, pero estaba experimentando en un sitio que realmente era muy hostil, que era muy peligroso. Y se me hacía una locura que haya otro país que estuviese avanzando. Y bueno, un país bastante cercano, por así decirlo, a nosotros. O sea, Ujú. no estaba al otro lado del mundo. Claro, claro. Es que para mí es una locura también pensar cuánto cambió en general en tan poco tiempo. Porque es verdad que incluso te digo 15 años, ¿no? O sea, si nos vamos 15 años atrás, a 2011, la realidad era muy diferente en muchos países, ¿no? Y realmente hay mucha gente que dice, ese tema ya está, ya pasó, ya fue, si ya es todo igual. Y no, no es todo igual, o sea, es un proceso que realmente como que sigue avanzando y en muchos países, como vimos hoy en este episodio, la gente LGBT no está tranquila, no puede vivir, no es libre, no. Entonces cuando la gente dice como, ya fue, ya pasó, no pasó, estamos en pleno proceso todavía. Sí. Incluso hace tal vez una semana, me llamó la atención una noticia acá en Brasil, que aquí en Brasil es completamente legal casi todo. Solo hay una pequeña cosa que no. Y lo que pasó en la noticia fue que un hombre adulto, creo que alrededor de los 40 años, fue a amenazar con una pistola a dos hombres que se encontraban almorzando en un sitio en una playa, porque creyó que eran pareja. ¿Qué? Los hombres eran familia, pero, Ok. ¿sabes? No sé si eran hermanos, si eran primos, si eran papá e hijo, no, no, pero eran familia. Y eso se me hizo muy loco porque, ¿sabes? En ese momento es como él le tiene rechazo a el cariño de un hombre con otro hombre. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Se me hizo súper loco. Validando un poco tu punto, no creo tampoco que sea un tema que haya pasado. Hay muchas realidades diferentes e incluso hay países que habían avanzado un poco en el tema y regresan un poco atrás. Y por eso siempre creo que es importante hablarlo. Sí, totalmente, totalmente. Es un tema que no se termina, ¿no? Y, y creo que como volviendo a nuestra pregunta central de cómo es Latinoamérica en este aspecto, es muy difícil responderlo porque todo depende de dónde, ¿no? De a quién le preguntes, de dónde sea. Creo que en general se podría decir que, no sé si vos estás de acuerdo conmigo, de hecho hay un estudio que busqué que básicamente combina qué países tienen más derechos, ¿no? Para la comunidad LGBT, qué países están más adelantados a nivel leyes, a nivel legislativo, y lo combina con la opinión pública, ¿no? Como la sociedad que piensa del tema, cómo ve a la comunidad, qué tan discriminatoria es.
Y en ese cuadro, digamos, ¿no? En este estudio, en esta combinación, los países que aparecen adelante son Uruguay, Argentina, Chile y Brasil, por lejos. Después sigue Colombia, que está ahí como en el medio, ¿no? Y después están los otros países. Muy atrás está Paraguay, Perú, ¿no? Son países que tal vez no están tan adelantados, Bolivia también. Entonces, ¿es LGBTQ friendly? Es muy difícil responder a eso. Se podría decir que en líneas generales, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, ciudades en Colombia, sí. Pero el resto, depende mucho. No sé qué respuesta darías vos. Exactamente la misma. Y si esta pregunta fuera para responder a dónde ir, porque hay personas a las que no le gusta ir a sitios que no son muy LGBT friendly, diría de nuevo estos 4 países, pero concentrándose siempre en las ciudades más famosas y puntos turísticos. Siempre las ciudades más famosas y puntos turísticos realmente son muy amigables. Diría lo mismo en Colombia y en Costa Rica. Pero ya por ejemplo, en otros países como República Dominicana, como Perú, Ecuador, Bolivia, es un poco más riesgoso y podrías sufrir algún tipo de prejuicio si vas por la calle sin ningún tipo de cuidado y eres LGBT friendly, sobre todo si en esos sitios te vas a explorar en lugares que no son tan turísticos. Así es. Así que bueno, ese fue el episodio de hoy, donde pudieron escuchar perspectivas un poco diferentes, ¿no? De experiencias personales un poco diferentes sobre este tema. Vuelvo a recalcar algo muy importante y es que obviamente estamos generalizando y si dijimos que Paraguay es más atrasado, no quiere decir que los paraguayos sean homofóbicos, ¿no? No es algo así lineal. Obviamente depende completamente de cada persona, de cada región, de cada tema, ¿no? Entonces esto es simplemente algo general, hablando desde un punto de vista de estudios, ¿no? De derechos, de opinión pública, pero no tenemos la verdad absoluta y al final siempre va a depender de con quién te cruces, ¿no? Con qué persona te encuentres. Así que tómenlo como una guía, pero no como el secreto, como la verdad definitiva. Exactamente. Algo que por lo menos pasa en Venezuela y para decir antes de acabar con este episodio es que todas las personas que conozco que están en la comunidad no tienen ningún tipo de agresión en sus círculos. Y son muchos círculos diferentes. Pero por ahí en la calle se puede recibir ese tipo de malas experiencias frecuentemente. Entonces sí, depende mucho de las personas, como dice Agus, de la que te encuentres. Aquí hablamos en general porque los países son todos enormes. Así es, así es. Bueno, les recuerdo que si están aprendiendo español, tienen que ir a nuestra web, dreamingspanish.com, donde van a encontrar miles de videos en español comprensible, hechos por profesores de diferentes países y hablando sobre todo tipo de temas. Ahí van a encontrar videos de Justin, por ejemplo, y también muchos videos míos, si quieren seguir escuchándonos a nosotros, o también de muchos otros profesores si necesitan un poquito de variedad. Y como siempre, videos desde nivel súper principiante para los que recién empiezan hasta avanzado para los que ya casi están para consumir
contenido para nativos, pero todavía necesitan un poquito más de input. También les recuerdo que si les gustó este episodio y si les gusta este podcast, nos pueden dejar una review, una reseña en Spotify o en Apple Podcasts para ayudarnos a llegar a más gente como ustedes. Bueno, Justin, un placer estar acá con vos y espero verte muy pronto en otro episodio. Igual para mí. Chao, chao. ¡Chao!